Buenos días y bienvenidos de nuevo a este canal TecnoShop. En esta ocasión haremos un pequeño video tutorial de cómo hacer reparación en cuanto a la soldadura, el soldado y el desoldado de componentes electrónicos en placas. En esta ocasión pues haremos uso de la estación de calor, la pistola de calor principalmente, para desoldar componentes, soldarlos, los riesgos que lleva a usar esta herramienta y los beneficios que nos tiene. Espero que este video tutorial les guste y empezamos. Bueno, como en el video anterior ya habíamos mencionado, ocupamos algún cierto tipo de consumibles. Vamos a ir agregando muchos a la lista, ya que conforme vayan saliendo reparaciones, pues vamos a irlos utilizando. En este caso utilizaremos soldadura, alcohol, flux. Obviamente ocupamos una espátula y pinzas para sostener los componentes. La herramienta que vamos a ocupar en esta ocasión sería nuestro microscopio, que parece que la base para tener precisión. Vamos a ocupar pistola de calor, que sería con la que removeremos los componentes y soldaremos. Y cautín. El cautín lo voy a utilizar solamente para estañar la zona donde quiero volver a soldar. Otro consumible que vamos a ocupar sería cinta térmica. Lo recomendable siempre es proteger las zonas las cuales no vamos a trabajar. O sea, si quiero cambiar un componente en específico, como este sea el caso, protegería todo esto que está alrededor de él para que no le llegue temperatura directa, no dañarlo. La verdad es que resisten temperaturas altas los componentes, pero procuramos no dañarlos. Asimismo, en un inicio, si no tenemos cuidado con esto de proteger la zona, podemos hacer que otros componentes se desolden. Entonces, proteger esa zona nos ayuda a que la temperatura no sea tan alta y no se nos muevan estos componentes. Bueno, lo primero que hacemos a la hora de querer desoldar un componente, cambiar una pieza, sería mantener limpia el área de trabajo o el área de la zona donde vamos a trabajar. En esta ocasión sería esta placa. Si yo pretendo desoldar un componente, lo primero que tengo que hacer es limpiar esta zona. Yo ocupo normalmente un cepillo y alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico es un dieléctrico que nos ayuda a limpiar las tarjetas electrónicas sin dejarle algún daño. En este caso ponemos alcohol en el cepillo y empezamos a limpiar la zona. La idea de esto es remover cualquier residuo que tenga, ya sea flux de algún otro trabajo anterior que se haya hecho, tierra, agua, líquido, cualquier cosa, ya que estos podrían provocar que al cambiar un componente no esté funcionando bien. Lo ideal es mantener limpia la zona. No se preocupen por la fuerza, no ocupan aplicar mucha ni tampoco muy poca. Es suficiente, ahora sí que como que tocar solamente los componentes un poco. Después de esto dejamos que el alcohol seque. Podemos dejar que seque por cuenta propia o empezar a soplar un poco. Una vez que pues la zona esté seca, ahora sí empezaremos a hacer desoldar la pieza para su correcto reemplazamiento. Bueno, procederemos a hacer la protección del área de la cual vamos a trabajar. En esta ocasión vamos a remover este componente. Es un capacitor SMD. Procederemos a proteger el resto del área para trabajar con él y no dañar el resto de componentes electrónicos que posee esta tarjeta. Como les comentaba, hay que proteger el resto del área del componente que vamos a soldar. La cinta la ponemos en las 4 direcciones y esto nos va a ayudar a que si metemos temperatura extra no se nos dañe, o igual que por el aire que nos da lo que es la pistola de calor, nos puede botar algún componente. Esto queremos evitarlo y por esto protegemos la zona. Les digo, al inicio es algo que se tiene que hacer siempre. De hecho, en todas las reparaciones se tiene que hacer. Muchas veces, pues por cuestiones propias de experiencia o que se nos puede hacer algo tedioso a futuro, dejamos de hacer este tipo de cosas, pero realmente es algo que nunca tendríamos que dejar de hacer. Son prácticas realmente muy buenas y nos va a ahorrar mucho tiempo en un futuro. Como pueden ver, quedaría así la zona. Si lo vemos en el microscopio, queda solamente el componente que vamos a trabajar. Todo el resto está completamente protegido. Ahora sí, lo ideal siempre es trabajar con algún tipo de flux. Depende
el, el tipo va a ser la temperatura que utilicemos. Le tenemos que poner solamente una pequeña gota y untamos sobre el componente. ¿Para qué nos sirve el flux? El flux es solamente para que la temperatura se distribuya correctamente sobre el componente y esto nos ayuda a desoldar más rápido dicho componente. Empezaremos calentando nuestra pistola de calor. Yo en esta ocasión voy a trabajar a 420 grados. Porque en esta estación de trabajo esa temperatura es la que yo he encontrado ideal para desoldar este tipo de componentes. Depende un poquito de la estación, va a ser la temperatura. He tenido estaciones de trabajo con las cuales a 380 grados trabajo perfectamente. Y sea cuestión de que vayan practicando un poquito. Obviamente no se vayan directamente a reparar, vayan a hacer prácticas antes. Que practiquen pulso, que practiquen soldado. Realmente todo esto les va a ayudar bastante en un futuro. Si uno inicia a reparar directamente, pues vamos a ocasionar muchos errores. La verdad es que al inicio, por mucho que tengamos el conocimiento teórico, la práctica se vuelve algo muy diferente. Entonces, aquí procedemos a esperar a que caliente la pistola. Una vez que llegue a la temperatura requerida, empezaremos a aplicar temperatura en la zona. Bueno, yo normalmente utilizo mi mano izquierda para sostener la pistola de calor y con la mano derecha utilizo las pinzas con las cuales voy a sujetar el componente y poder desprenderlo de la placa. Lo ideal siempre es empezar a aventar un poco de aire caliente a la zona. No tenemos que dejar la mano quieta o la pistola directamente, sino hay que estarlas girando en círculos. Es una práctica que se utiliza para distribuir un poco mejor la temperatura y no llegar a dañar directamente la placa base donde van los componentes. Aquí lo ideal es esperar a que el mismo componente nos avise cuando ya es tiempo de removerlo. Si utilizamos las pinzas y damos ahora sí que presión al componente para zafarlo, podemos hacer que se despiste y eso nos daría más trabajo a la hora de querer volver a soldar otro componente. Podemos ir haciendo pequeñas pausas para ver si ya está el componente. Realmente si vemos que lo tocamos y no se mueve absolutamente nada, todavía le falta un poco más de temperatura. Muchas veces en soldadoras antiguas tarda bastante en salir. En este caso, se fijaron, la soldadura empieza a tomar pues un color más brilloso y se empieza a sentir como se derrite. En ese momento podemos tomar el componente y despegarlo. Restamente, desde ese momento quitamos la pistola de calor de la placa y ya sale el componente. Lo ideal en esta situación sería dejar reposar la placa un momento para que no estemos forzando a veces que la temperatura en la placa no la estemos sobrecalentando y dejarla reposar, limpiar bien y procedemos ahora sí a continuar. Bueno, ya que esperamos a que la placa se enfríe, ahora sí procedemos a limpiarla con el alcohol nuevamente. Igual hacemos exactamente lo mismo que al inicio. Tomamos un poco de alcohol con el cepillo y empezamos a limpiar la zona. Igual, ahora sí la placa tiene flux, entonces hay que empezar a removerlo. Ahora que ya está completamente seco, yo lo que utilizo normalmente para que el soldado sea mejor sería estañar de nuevo la zona. Poniendo mi cautín, esperar que caliente y voy a volver a poner soldadura en los pequeños puntos donde estaba soldado nuestro componente. Esto con la finalidad de que el soldar sea un poco más sencillo. Al tener soldadura fresca, vamos a soldarla de mayor facilidad. Tomamos un pequeño trozo de soldadura. Realmente no ocupamos mucho. Hay muchas personas que yo he visto que realmente gastan demasiada soldadura. Normalmente al inicio va a ser así, vamos a gastar mucha, pero con el tiempo pues nos vamos a ir acostumbrando a usar solamente la necesaria. Igual el modo de trabajo de esto, yo utilizo pues, igual la mano izquierda para sujetar la soldadura, mano derecha para cautín. Normalmente en la mano derecha tengo mejor precisión, así que dependerá un poquito de ustedes. Como ven, solamente tenemos que sacar un poco el cautín y derrite la soldadura. Lo único que tenemos que hacer es tocar la soldadura donde vamos a soldar y acercamos
nuestra nueva soldadora y solita va a hacer una especie de esfera, de bolita, de burbuja. Eso es lo único que ocupamos, no ocupamos estar realmente haciendo más. Cuando la soldadora queda así nos indica que está bien hecho. Hay veces que queda como en esta zona, quiere decir que la soldadora anterior estaba ya un poco mal y se ve congruo. Podemos quitarla, que sería lo esencial, o podemos dejarla, realmente no afecta mucho, ya que la única forma que nos afectara sería que no hiciera contacto directo. Cuando la soldadura está así, lo único que va a pasar es que sea un poquito más complicado de soldar, ocuparemos un poco más de temperatura, pero realmente de ahí en fuera no pasa nada. Ahora volveremos a ocupar la pistola de calor para soldarlo. Les comento, puede ser soldado con cautín o con pistola. Ahí dependerá un poquito más de la costumbre, de cómo se vayan acomodando con esto. Con pistola es mucho más rápido, es la forma más rápida de hacerlo, pero depende ahora sí que bastante de ustedes. Poco a poco les sigo explicando cómo hacerlo también con cautín. Y ahorita al final les explicaré un poquito de la ventaja y la desventaja que tiene uno del otro. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar a calentar la zona con la pistola. Exactamente igual, no vamos a dejar que la pistola quede fija, tal cual así, ¿no? Tenemos que estarla moviendo, girando, para que la soldadura vaya a ver si que derritiéndose y no dañemos alguna zona específica de la placa. Aquí al inicio solamente sería un poco de temperatura y acercaremos el componente. Si se fijan, realmente ahí está ya sujetado el componente, está tocando ambas zonas, pero pues por prácticas tendremos que ajustarlo hasta que quede bien como debe ser, que esté recto. Una vez que literalmente haya acomodado, solamente despegamos la pistola de calor, dejamos que seque y el componente por sí solo va a agarrar. Esto realmente se ve muy fácil, pero es porque le pusimos soldadura extra nueva que nos facilita que el componente se ajuste un poco solo por su cuenta a estos puntos. Realmente el soldar requiere de mucho conocimiento. Hay que hacer bastante práctica, ya sea con cautín o con pistola, pero mientras sigamos, ahora sí que los estándares que nos indican, realmente es algo muy fácil. Otra cuestión que les comentaría, hay mucha gente que les va a decir o que van a ver que tratan de soldar y que tratan de jalar la soldadura con el cautín o con algo más. No, o sea, para soldar solamente calentamos la zona, ponemos soldadura y solita se va a agarrar a la zona que tiene que sujetar. En dado caso que pusiéramos el componente aquí y no hubiera soldado de un lado, que de este lado no soldara y de este lado sí, realmente lo único que tenemos que hacer, ahí por facilidad a mí se me haría con cautín, poner el cautín en esta zona, en este lado, simplemente calentar esta zona y acercar la soldadura y solita va a agarrar el componente. No ocupamos hacer más de que estarle jalando o algo así, realmente no lo ocupamos. Está mal hacer eso, entonces todo esto lo van a ir aprendiendo un poquito con la práctica. La primera vez probablemente les quede mal, la segunda también. Es cuestión de estarlo practicando muchas veces. No se vayan directamente a reparar a la primera que digan, ya me enseñaron cómo cambiar un componente. No, practiquen antes algo que no sirva. Pueden comprar placas perforadas y empezar a practicar su soldadura ahí, el uso de las herramientas, hasta que ya vean que lo hacen realmente sin tanta complicación. Sería momento ya así de hacerlo en un equipo que pensemos reparar. Como lo vieron, realmente es un proceso bastante sencillo, toma muy poco tiempo. Obviamente va a cambiar a la herramienta que tengan, ¿no? Yo cuando lo hago sin un microscopio me tardo un poco más, ya que me cuesta más estar viendo, me acerco más al componente, pero con la herramienta necesaria vamos a poder hacer todo esto bastante bien y bastante sencillo.